Hola compañeros, me llamo Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a resolver la actividad integradora 2 de la semana 1 del módulo 12. Esta actividad, como vemos aquí, se llama el chorro de agua. Y en esta actividad nos piden resolver o ir desarrollando una ecuación que nos van a presentar aquí. Primero nos dicen que tenemos un tinaco que tiene 2.35 metros de alto, el cual yo ya representé aquí, y nos dicen que se le hace un pequeño agujero en la base. Yo ya representé el agujero. Entonces este agujero se encuentra justo en la base del tinaco. Nos dicen que tenemos que deducir la fórmula para calcular la velocidad con que saldrá el chorro de agua. Es decir, nosotros a final de cuentas, después de desarrollar una ecuación que nos la dan, vamos a poder saber o vamos a llegar a conocer la velocidad con que sale el agua en este punto, en el punto que tiene altura 0. Entonces vean, aquí yo ya representé mi tinaco, yo ya representé que el agujero está a una altura de 0 metros y ya representé que el tinaco tiene una altura de 2.35 metros y también vamos a suponer que está completamente lleno, es decir, que la altura del agua es exactamente la misma que la altura del tinaco. Entonces nos dicen aquí mismo en la actividad, ya nos dicen que partamos de la ecuación de Bernoulli. En esta ecuación de Bernoulli, precisamente, entre otras cosas, sirve para resolver un problema como este. Ahorita no me voy a poner como a platicar o explicar más de la ecuación de Bernoulli, solamente me enfocaré a ir resolviendo lo necesario para esta actividad. Entonces, y parte de lo que sí creo que es necesario para esta actividad es un poco explicar qué significa cada una de las cosas que aparecen en la ecuación de Bernoulli. Entonces, si se fijan, obviamente esta ecuación que tengo aquí es la misma que nos da la actividad integradora. Entonces, esta P1 y esta P2 son las presiones atmosféricas en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, vean, nosotros vamos a decir que nuestro punto 1 va a ser, nuestro punto 2 va a ser precisamente donde se encuentra el chorro que está saliendo, y nuestro punto 1 vamos a decir que va a ser la altura del tinaco. Entonces, porque necesitamos hacer un sistema de referencia, un sistema o un plano cartesiano XY. En este caso, esta línea sería nuestro eje X y esta línea sería nuestro eje Y. Entonces, aquí va a ser el punto 2 y aquí va a ser el punto 1. Entonces, ahorita voy a explicar otra cosa más con respecto a P1 y a P2, pero por lo mientras debemos de saber que son la presión atmosférica en el punto 2 y en el punto 1 respectivamente. Ahora, B1 y B2 son la velocidad del agua en el punto 1 y 2 respectivamente, es decir, B2 corresponde a la velocidad con que el agua está saliendo aquí y B1 corresponde a la velocidad con que el agua está aquí. Entonces no es difícil entender quiénes son B1 y B2. Esta letra es Rho, es letra griega y representa la densidad del agua. En nuestro caso no va a ser necesario conocer cuál es la densidad del agua, pero esta densidad del agua aparece, o densidad del fluido con el que estuviéramos trabajando, aparece porque esta ecuación de Bernoulli sirve también para hacer otras cosas más elaboradas que el problema que estamos haciendo ahorita. Entonces lo único que tenemos que saber es que esa Rho representa la densidad, en este caso del agua, porque estamos suponiendo que el tinaco tiene agua. No vamos a utilizarla, solamente hay que saberlo en este momento.
Y G, ese sí debemos de saber y seguramente todos lo conocemos, representa la gravedad. Y también es de esas cosas que muchos sabemos, la gravedad es igual a por convención la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo. Entonces y bueno, H1 sería la altura en el punto 1, que ya vimos que es 2.35, y H2 es la altura en el punto 2, que ya vimos que es 0 metros. Entonces, ya después de explicar un poquito la ecuación que nos presentan y cuáles son las partes que van interviniendo en esa ecuación, vamos a ir haciendo paso por paso lo que nos dicen en la ecuación para ir resolviendo. Entonces, veamos. Nos dicen que la velocidad en el punto más alto es insignificante comparada con la velocidad del chorro. Básicamente lo que nos están diciendo es lo siguiente. Imaginemos que el agua ya está saliendo, es decir, aquí el agua está saliendo, y entonces la velocidad con que se mueve el agua en este punto, pues yo pienso que no es difícil imaginarse que es mucho más rápida la velocidad con que se está moviendo aquí que la velocidad con que se está moviendo aquí. De hecho, aquí el agua estaría prácticamente quieta. De hecho, solamente iría bajando muy levemente. O sea, el agua, una partícula de agua que está aquí, se iría desplazando muy ligeramente hacia abajo. En cambio, una partícula de agua que esté en el chorro o en el orificio se estaría moviendo pues precisamente a la velocidad del chorro. Es decir, no es difícil entender o imaginarse por qué nos dicen que la velocidad en el punto más alto es insignificante. Es decir, lo que nos están queriendo decir con insignificante es que básicamente es cero. Entonces, en matemáticas o en física, expresiones como esta quiere decir que para fines prácticos la podemos considerar como cero. Es decir, en nuestro caso podemos decir que V1, que es la velocidad en el punto más alto, es básicamente cero. Si V1 es cero, entonces eso va a ocasionar que esta parte de la ecuación que está aquí, que es ρ por V1 al cuadrado entre 2, se convierta en ρ por 0 al cuadrado, que es 0 entre 2. Pero cualquier número por 0 pues da 0, y 0 entre 2, ¿cuánto va a ser? Pues 0. Eso quiere decir eso ya es lo que nos están diciendo aquí en nuestra actividad, que esta parte de la ecuación que corresponde con esta pues es 0, debido a que el agua en el punto B1 o en el punto 1, perdón, la velocidad del agua en la parte más alta del tinaco pues básicamente es 0, y eso ocasiona que esto sea 0. Entonces dice, si esta parte es 0, vuelve a escribir la expresión para ver cómo te queda. Entonces, si volvemos a escribir la expresión, vamos a hacer un poco de espacio aquí, y entonces esta parte la voy a poner de otro color. Podemos decir que se convierte o se va a 0, y por lo tanto la expresión de Bernoulli ahora nos quedaría P1 más un 0, y entonces ya nos quedaría ρ por la gravedad por H1 igual a P2 más ρ por la velocidad 2, que a final de cuentas es la que queremos calcular, entre 2 más ρ por la gravedad por la altura 2, que en nuestro caso es 0, pero eso ahorita no lo ponemos. Ahora veamos qué más nos dicen. Nos dice que pongamos cómo queda la expresión. Eso ya lo acabamos de hacer y vimos que la expresión entonces quedaría en este momento, o en este paso la expresión quedaría
así. Entonces sigamos con la actividad. Dice, la presión en ambos puntos es aproximadamente la misma, es decir, P1 es igual a P2. ¿Qué quieren decir con esto? Veamos, ya vimos que P1 y P2 son la presión atmosférica. Si suponemos que nuestro tinaco está destapado, entonces la presión atmosférica es una fuerza que está empujando al agua hacia abajo. Esta presión atmosférica es básicamente la misma. La presión atmosférica en este punto, en el punto 1, pues sería el P1. Ahora, en el punto 2 también está actuando, o en este lugar hay una presión atmosférica. Justo la presión atmosférica que está en el lugar donde está el agujero es P2. Pero veamos, la diferencia de altura entre P1 y P2 es 2 metros, o sea, y para la presión atmosférica 2 metros es insignificante. La presión atmosférica realmente podemos decir que cambia, por ejemplo, cuando una persona está a nivel del mar y cuando está en la Ciudad de México, ahí sí las presiones atmosféricas son distintas, porque la altura a nivel del mar y la altura a la Ciudad de México pues es muy distinta. Por ejemplo, se considera que la altura a nivel del mar pues es 0 y la altura de la Ciudad de México es 2000 y tantos metros. Ahí sí podemos decir que las presiones atmosféricas son distintas. O por ejemplo, cuando una persona está en la cima de un volcán o de una montaña muy alta, ahí la presión atmosférica es mucho menor. Entonces creo que tampoco es difícil imaginar, o creo que ya la mayoría de lo sabemos, que la presión atmosférica mientras más a nivel del mar estemos, la presión atmosférica es mayor, porque es mayor la cantidad de aire que está sobre nosotros, y mientras más alto estemos, la presión atmosférica disminuye. Pero en este caso, como es un tinaco y el tinaco apenas tiene 2 metros de altura, la presión atmosférica básicamente es la misma en su base que en su tapa, digámoslo así. Entonces es por eso que en la actividad integradora nos dicen que consideremos que para fines prácticos la presión en el punto 1 es exactamente la misma que la presión en el punto 2. Y entonces nos dicen que volvamos a escribir la ecuación, pero veamos, perdón, porque aquí ya me salté, en la velocidad del punto más alto, no, vamos bien, perdónenme, no nos habíamos saltado nada. Entonces continuemos. Entonces si la presión 1 y la presión 2 son iguales, eso quiere decir que podemos cancelarlas. Si yo cancelo P1 con P2, no pasa nada, porque aquí tenemos una igualdad y estoy quitando lo mismo de ambos lados, y sé que son lo mismo porque P1 es igual a P2. Es decir, en este momento, en esta ecuación, yo puedo cancelar P1 con P2. Otra forma de ver esto que estoy diciendo es, por ejemplo, a P2 pasarlo restando, y P1 menos P2 daría 0 y se cancelan. Entonces, la ecuación, ¿cómo queda? Pues ahora ya nada más va a quedar de este lado ρ por la gravedad por la altura 1 va a ser igual, o es igual a ρ por la velocidad 2, que recuerden que es la que queremos calcular, entre 2 más ρ por la gravedad por la altura 2. Entonces ya en este momento vamos en este paso. Entonces sigamos un poco más adelante. Dice, de la expresión anterior, es decir, ¿cuál es nuestra expresión anterior en este momento? Es esta. La voy a poner derechita para que quede más bonita. De la expresión anterior, es decir, esta,
de la expresión anterior, considera que la altura en el punto más bajo es 0 y por lo tanto este pedazo de la ecuación se va a convertir en 0. Veamos eso, o sea, eso también es algo muy sencillo, solamente hay que sustituir. Y tampoco, bueno, y eso creo que sí es muy claro, que la altura del punto 2, como el punto 2 está precisamente en la base del tinaco, la altura de H2 es precisamente 0. Entonces veamos cómo pasa eso si aquí en lugar de poner H2 en este pedazo ponemos 0. Ahorita solo voy a escribir esta parte de la ecuación. Esa parte de la ecuación quedaría como ρ por la gravedad por H2, pero H2 es 0. Entonces 0 por cualquier cosa, pues no es otra cosa más que 0. Entonces podemos decir que esta parte que está aquí también se va a convertir en 0. Y por lo tanto, la ecuación nos va a quedar ahora nada más como ρ por la gravedad por la altura 1 es igual a ρ, que es la densidad del agua en nuestro caso, por la velocidad en el punto 2 al cuadrado entre 2. Así va a quedar ahora nuestra ecuación. Si se fijan, la ecuación cada vez se va simplificando más y eso nos conviene porque a partir de eso vamos a poder resolverla con mucho más facilidad. Entonces en este momento podemos continuar simplificando esta ecuación. Aquí es lo que les decía hace rato. La ρ, que es la densidad del agua, se me van a cancelar porque una está de un lado de la igualdad y la otra del otro. Entonces lo mismo, como es una igualdad, si quito lo mismo de ambos lados, la igualdad se conserva. Es decir, puedo cancelar esta ρ con esta ρ y por lo tanto la ecuación se simplifica aún más y me va a quedar como gravedad por H1 es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado entre 2. Y entonces vean, esta expresión la volvemos a subrayar para que se vea que es nuestro siguiente paso. Y lo que nos dicen en la actividad es que en esta última ecuación despejemos, despejando la velocidad en esta última ecuación, la velocidad la podemos calcular de la siguiente manera. Entonces veamos qué pasa si en esta ecuación despejamos a la velocidad. Entonces, para despejar a la velocidad en el punto 2, y recordemos, el punto 2 es donde está el chorro, entonces la velocidad en el punto 2 es precisamente la velocidad con que está saliendo el agua o la velocidad del chorro de agua. Entonces, si queremos conocer con qué velocidad sale el agua por ese agujero, pues tenemos que despejar a esta B2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este 2 que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Y entonces nos va a quedar que 2 por la gravedad por la altura 1 es igual a la velocidad 2, o sea, la velocidad en el agujero al cuadrado. Entonces este está un cuadrado, el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces lo que a final de cuentas vamos a tener es que la velocidad del agua, la velocidad B2, que es la velocidad del agua en el orificio, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H1. Pero recordemos, ya teníamos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo y la altura 1
teníamos, que es la altura del tinaco, es decir, es 2.35 metros. Entonces vamos a sustituir los valores. B2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.81 por 2.35, raíz cuadrada de todo eso. Entonces lo de siempre, aquí para calcular esta B2 recurrimos a la calculadora. Yo no voy a hacer los cálculos, ya nada más voy a poner el resultado, pero cualquiera los puede hacer con una calculadora o hasta lo puede hacer a mano si tiene un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, ya para no hacer el cuento largo, esto es 4.7989, y como es velocidad, en este caso va a quedar metros por segundo, es decir, ya llegamos al resultado que nos pide la actividad, que es el de calcular la velocidad con que el agua está saliendo por ese agujero que está en la base del tinaco. Entonces, lo que podríamos decir en este momento es que en este punto, la voy a poner con otro color, que en este punto la velocidad es de 4.79 metros por segundo en el punto donde está hecho el orificio. Entonces, con eso se termina la actividad. Espero que haya quedado claro. Un comentario que sí quiero hacer es que se fijen que la misma actividad nos va diciendo qué hacer, nos va diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer, y solo es cuestión de irlo haciendo con un poquito de calma. Y otra cosa que quizá valió la pena comentar es qué significa cada una de las letras o literales que aparecen en la ecuación de Bernoulli. Y por último, el último comentario, aunque ya lo hice, es recordarles o decirles que esta ecuación de Bernoulli sirve para representar o para resolver muchos otros problemas, y no solamente uno tan sencillo como el que hicimos ahorita. Entonces eso es todo, espero que este video les sirva, y recuerden entenderlo, no solamente lo pongan tal cual, sino cada quien dé su interpretación y dé su explicación a partir de ver y entender el video. Bueno, hasta luego.